Muy buenas noches a todos, el Señor les bendiga y les guarde de una manera bien especial. Vamos a estar estos 3 días en este seminario taller de liderazgo, esperando que la bendición del Señor sea sobre tu vida, tu familia, tu ministerio y podamos ser líderes de mayor influencia para este tiempo. Para este tiempo el Señor nos ha llamado. Así que te sugiero que tengas a tu mano tu Biblia, tu libreta de apuntes, un bolígrafo o un lápiz para que tomes atenta nota, puesto que al final de esta charla los líderes de 12 van a estar compartiendo un taller de refuerzo tanto de la charla de hoy como de la charla que tuvimos la semana anterior. Así que va a ser muy edificante. La idea es que podamos todos sin lugar a dudas tener todos los apuntes, estar muy atentos y ser muy bendecidos. Así que sin más preámbulos vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo para crecer. Damos la bienvenida a este mes de diciembre como un mes de oportunidades, un mes de prosperidad, un mes donde veremos la mano de Dios sobre nuestra vida, un mes donde podemos seguir ganando almas, fundamentándonos sobre la roca que eres tú, Señor Jesucristo. Así que hoy, Dios mío, declaro que tu mano está sobre cada uno de los líderes y tu bendición llega sobre su familia y todo lo que ellos representan. Es en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, voy a hacer un breve resumen de aquello que pudimos ver hace 8 días exactamente y estuvimos hablando de 4 claves para el crecimiento. Lo primero que vimos fue ese modelo de la iglesia primitiva, cómo ellos tenían esa facilidad para crecer a causa de la pasión que había en sus vidas. Cómo el mismo Señor constituyó la iglesia y que sobre esa roca era el fundamento de la iglesia, su palabra, su mover, cómo Él también hizo que los apóstoles pudieran ser esas personas que llevaran el evangelio por todo lugar, y cómo la iglesia puede ir creciendo, y hablamos de algunos aspectos en los cuales la iglesia puede crecer. Crecemos en la fe, crecemos en el conocimiento, crecemos en la doctrina, crecemos en verdad, crecemos en amor, crecemos en comunión y también crecemos en influencia. Hablamos acerca de aquellas cosas, aquellas claves que tenemos para crecer, y la primera de ellas era la oración y la palabra. Cómo la vida devocional del líder es supremamente importante, porque de ello, de la fuente de Dios es que bebemos para poder entregar a otros. Nadie da de lo que primeramente no ha recibido, y es la palabra juntamente con la oración lo que va a hacer que nuestra vida espiritual sea creciente, que nuestra vida espiritual sea floreciente, sea fructífera y podamos compartir a otros el mensaje que cambia vida. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos y se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. ¿A qué se debía esto? A que los apóstoles se dedicaron a la palabra y a la oración. Ellos dedicaron su vida a crecer espiritualmente, por eso compartían la palabra con denuedo, la compartían con poder. Y también dice la Escritura, que fue el segundo de los puntos que tratamos, que por su mano eran hechos los milagros. Entonces, a esa predicación de la palabra, a ese estudio de la palabra, a esa dedicación en la oración, luego ellos experimentaron que eran usados en milagros de una manera muy poderosa. Es así como en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 29 al 31 veíamos cómo después de ellos ser amenazados y de ser perseguidos, cómo ellos salían de ese lugar y no se preocupaban por la persecución ni por la aflicción que vivían, sino que seguían predicando el evangelio, seguían compartiendo del Señor, llenos del Espíritu Santo, y le seguían una cantidad de milagros. Dice que
mientras extiendes tu mano y eras oración, que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y vino una manifestación del Espíritu Santo de una manera muy poderosa, de tal manera que la iglesia crecía y se multiplicaba todos los días. A grandes rasgos fue lo que aprendimos o estuvimos enseñando el martes pasado en el discipulado general. Hoy nos vamos a ubicar en la clave número 3. Clave número 3, la conexión. Para crecer nos necesitamos los unos a los otros, esto es indudable. Nadie puede crecer solo. Necesitamos formar un equipo. Necesitamos personas que se identifiquen con nosotros y que nosotros podamos llevar también a ellos el mensaje que el Señor nos ha dado, la palabra que el Señor ha puesto en nuestra boca y aquella experiencia que el Señor nos ha dado del conocimiento de su presencia. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Cuando tú y yo nos dedicamos precisamente a la oración, a la palabra, el Señor nos usa en milagros. Luego tenemos que formar un equipo, porque donde hay equipo, hay conquista. No podemos crecer solos, alimentarnos nosotros solitos y crecer y aprender y crecer y llevar muchos años en la vida cristiana sin poder dar fruto y sin poder impartirlo a otros, o sin poder tal vez ser aquella persona que hace que las cosas sucedan, que hace que la presencia de Dios venga de una manera especial para que lo que Dios nos ha dado sea depositado en otras personas y pueda extenderse el reino de Dios. Recordemos que el propósito de la iglesia es que la iglesia crezca. No es un capricho nuestro, un capricho de los líderes. Recordemos eso. Uno de los propósitos de la iglesia, y creo que el mayor de ellos, es que la iglesia crezca, que el mensaje se expanda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de formar equipos, de mantener relaciones entre nosotros, pero relaciones muy sanas. Vamos a ir a la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo número 15, el verso número 36 al 41. Dice, libro de los Hechos, capítulo 15, versos 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que también tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Ahora, en medio de las relaciones pueden surgir desacuerdos, como lo vivieron aquellos hombres de Dios, el apóstol Pablo y Bernabé, que era un hombre muy usado por el Señor. Aún la Escritura dice que fueron llamados también apóstoles, que fueron llamados ministros de Dios, que fueron llamados aquellas personas ilustres en la palabra que compartieron el mensaje por todo el mundo. Y tanto Bernabé como Silas, como Pablo, como Juan Marcos, dedicaron su vida a llevar la palabra de Dios, a navegar, a ir ciudad tras ciudad, a caminar, a llevar el mensaje. Pero el hecho de que no estuvieran de acuerdo no quiere decir que no podían ser usados. Que por tener un desacuerdo, sus corazones se frenaron para hacer la obra. No, ellos siguieron de pronto cada uno por su camino, pero fueron apoyados también por otros. El apóstol Pablo estuvo con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos para seguir expandiendo la obra.
Ellos tenían una misión más grande, más importante, aún que la diferencia o si llegara el caso a tener una contienda entre ellos. Porque puede ser normal que un discípulo no esté del todo de acuerdo con su líder. Podemos estar en desacuerdo entre compañeros de ministerio, entre consiervos. Podemos estar en desacuerdo con un discípulo. Pero hay algo mayor que nos une y hay algo mayor que nos lleva a no parar la obra, a no frenarnos en el camino. Y es el llamado que el Señor nos ha hecho a compartir la buena nueva. Mira, hay personas que detienen su llamado porque no están de acuerdo con algo. Porque quizás hubo un suceso de desacuerdo, hubo algo que de pronto no le gustó de su líder, no le gustó de su compañero de ministerio. Entonces dicen, no, ahora no hago nada. Ahora no porque es injusto. Ahora no porque no me comprenden, no me entienden. ¿Qué tal si el apóstol Pablo, teniendo ese desacuerdo con Bernabé, dice, no, ahora ya no voy a ningún lado. Me voy para mi ciudad, me voy para Tarso y que miren a ver qué hacen con la obra. No, la obra no se puede detener. Tenemos que ser sanos en nuestro corazón. Tenemos que ser aquellas personas que identifican qué es lo más grande a lo cual el Señor nos ha llamado. No podemos darle la trascendencia a una herida, a una molestia con algún compañero de ministerio. No podemos detener aquello que el Señor nos ha enviado a hacer por pequeñeces que se pueden arreglar en el camino. No pensamos igual, mas tenemos que identificarnos con la visión de Dios, mas tenemos que identificarnos con aquello que Él, a lo cual Él nos ha llamado y por lo cual Él nos va a pedir cuentas. Él nos va a juzgar por esto. Ahora, hay una misión mucho más grande. Y estamos sujetos a que muchas veces en la comunidad llamada iglesia, que es hecha de personas que no somos perfectos, hayan situaciones que nos molesten, nos incomoden, nos irriten. Pero es tremendo encontrar cómo personas se han detenido en el camino. Y cada vez pierden más. No, es que mi líder me dijo hace tantos meses y hace tantos años esto y aquello. Y desde ahí se salió de mi corazón. ¿Acaso es que acaso es que tu líder dio la vida por ti? ¿Acaso tu líder fue el que te llamó al ministerio? ¿O es el Señor el que te ha comisionado y te ha dado el privilegio y la honra de ser llamado su hijo? Notemos una cosa. Tanto Pablo como Bernabé se fijaron en un horizonte. Y quizás era de Dios que pudieran repartirse en el viaje. Porque uno fue a un lado del mundo, el otro fue a otra región. Y ambas regiones fueron bendecidas con el mensaje de Dios. Aún los desacuerdos entre nosotros tienen que formar el carácter y unirnos en una sola visión, porque cuando rozamos, es que cuando nos formamos, cuando el hierro con el hierro se aguzza, es que podemos ser también formados por el Señor. El llamado al ministerio no es solamente los momentos felices y de color de rosa entre nosotros, no. De pronto hay un compañero de ministerio que de pronto uno dice, oiga, pero como que sabe sacarme el mal genio. Sabe cómo irritarme, de pronto es bromista, de pronto es muy serio, o de pronto es ausente, o de pronto tiene algún reconocimiento que de pronto alguno dice, no lo merece porque no es tan constante en la vida ministerial o espiritual. Pero nada de esas cosas que finalmente son inmadureces que quitan el ímpetu de realizar la obra de Dios, nos puede alejar de la verdadera causa a la cual fuimos llamados. Ninguna actitud de rechazo, ninguna actitud que genere malestar en las relaciones interpersonales, lo podemos llevar a la trascendencia de llevarlo a nuestra cama y
meditar en ello de tal manera que perdamos la paz, que perdamos el juicio, que perdamos aquella oportunidad de guardar la paz en nuestro corazón y ser aquellas personas que ministran sin argumentos. No te detengas. No bajes los brazos de tu llamado por aquellas cosas que parecen muy grandes para ti, pero que en realidad son cosas que hacen parte de los gajes del oficio. Un día el pastor Castellanos me dijo, cuando teníamos el reto de pagar el lote que habíamos comprado en aquella época, me dijo: hermano, no tenga miedo, ustedes van a pagar eso. Mató el tigre y se va a asustar con las rayas, se va a asustar con el cuero. Les digo hoy lo mismo. Eres llamado de parte de Dios. Ya tienes algo grande en tus manos. No te asustes con las pequeñeces. Limpia y guarda tu corazón, porque el que pierde no es el otro. El que pierde no es aquella persona por la cual estás ofendido. El que pierde eres tú. El que se frena eres tú. El que se queda eres tú. Ahora, mira, pesa en una balanza si ganas o pierdes guardando aquella ofensa, entre comillas, aquella diferencia. Pon en una balanza, ¿qué pesa más? Aquello que en este momento tienes guardado en tu corazón y que te está amargando el alma, que está trayendo división a tu corazón. ¿O es mejor soltarla para que tú puedas experimentar la libertad espiritual a la cual Cristo nos llamó y esa santidad sin la cual nadie le verá? La libertad espiritual es algo muy valioso que hay que saber administrar, que hay que saber guardar, que hay que saber proteger, que hay que saber que esto es algo que marca la gran diferencia entre ser usado por Dios y cumplir su propósito y no hacerlo. ¿Qué es lo que Dios va a usar? Lo que hay dentro de ti. Puede ser aquella persona muy amable. Puede ser aquella persona que aparenta que nada está pasando, pero dentro de ti quizás hay conflictos internos. Y este tema es sensible porque involucra mi estima, tu estima. Es donde nos damos cuenta lo frágiles que somos. Es donde nos damos cuenta que estamos expuestos y que permitiendo estas cosas son como aquellas pequeñas zorras que destruyen a mediano y a largo plazo los grandes viñedos. No dejes que estas pequeñas cosas hagan que tu vida espiritual, emocional, tu vida financiera, tu vida ministerial se vaya secando poco a poco. Tú tienes un lugar en el Señor. Si eres un hombre, eres la cabeza del ministerio, eres el que propone, eres el que va adelante, eres el que está intercediendo, eres el que está moviendo los discípulos. Si eres una mujer, eres la intercesora, también le metes todas las ganas al ministerio y cuidas a aquellas mujeres que Dios te dio. Si eres joven, tienes que ser apasionado por la obra, pero todo esto viene cuando tienes un corazón sano. Nadie puede crecer con heridas en su corazón. Nadie puede crecer con argumentos contra su hermano. Nadie puede crecer si está de alguna manera irritado todo el tiempo. Es mejor que dejes tu carga. Miremos esto. Notemos que Pablo y Silas fueron encomendados por los hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se refiere a los hermanos, está hablando que estaban enviados y respaldados por la iglesia. La iglesia puede respaldar a aquellas personas que dan fruto, aquellas personas que tienen buenas relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque son personas sanas emocionalmente. Dice la Escritura también que al ser ellos encomendados y respaldados por la iglesia, Dios quiere decir que también Dios nos lleva en una cobertura. Y esto sí que es importante.
Nadie puede ir a hacer la obra en su propio nombre. He conocido personas que se apartan de X iglesia porque dicen, no, yo también puedo ser pastor. Pero no están enviados por nadie, no están respaldados por nadie. Y son aquellas personas que van de iglesia en iglesia mirando a qué oveja pueden tomar. Y la Escritura dice que son ladrones y salteadores. Cuando tú estás bajo una cobertura, te formas en el liderazgo, das lo mejor de ti al Señor y das lo mejor de ti a la gente que el Señor te da, entonces Él empieza a levantarte, a promoverte. No porque estemos buscando promoción de hombres o promoción de la iglesia, no. Él mismo empieza a levantarte, a darte autoridad, a darte privilegios. No para la gloria tuya, no para la gloria mía, no. Es una honra poder ser pastor. Es una honra poder ser un evangelista. Es una honra poder profetizar y llevar esa palabra del Señor a todos aquellos que la necesitan. Pero se requiere estar bajo cobertura. Nadie puede ir solo a la guerra. Necesita ser respaldado por un ejército. Necesita ser cubierto. Necesita encontrar que tiene todo un respaldo de personas que le aman y que le llevan y que también Él puede guiar para que el propósito de Dios se cumpla. Así que, ¿qué tan importante es que podamos ser aquellos que tenemos conexión con las personas? Que estamos conectados con nuestro líder, que estamos conectados con la iglesia, que estamos conectados con los discípulos, que en esa conexión podemos todos ser bendecidos. La iglesia es una comunidad. Dios nos ha puesto para que tengamos las cosas en común. Y de esa manera tenemos que aprender a llevar a mi hermano. Tenemos que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades y saber que si ellos han dado un paso más adelante, saben lo que nos están diciendo y saben lo que nos conviene. Ahora, miremos otro aspecto súper importante que nos lleva a crecer. Y es, aparte de la conexión, es el mensaje. Entonces repasemos. Tenemos la palabra y la oración, la manifestación de los milagros, la conexión. Ahora vemos el mensaje. El mensaje es aquello que el Señor usa para salvarnos. Es que somos salvos cuando alguien nos habla del Evangelio. Cuando alguien nos predicó, es que viene la salvación sobre nosotros. Ahora, los ángeles quisieran predicar. Los ángeles quisieran tener esa honra y ese privilegio que a nosotros se nos ha sido dado. Pero ellos lo único que pueden hacer es contemplar. Contemplar que nosotros hagamos la obra y ayudarnos a hacerla, trabajando espiritualmente. Así como lo compartí el fin de semana en el mensaje dominical. Tenemos a nuestro servicio a esos ángeles, pero ellos no van a bajar a la tierra a decirle a la gente, cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No lo van a hacer, porque no es su llamado y no es su comisión aún. Ya, si el Señor lo tiene bien, llegará el momento donde ellos vendrán y harán ese trabajo, pero mientras nosotros estemos en la tierra, de nosotros es la honra y también la responsabilidad de hacerlo. Ahora, si nosotros somos los que tenemos el privilegio, tenemos que diferenciar muy bien dónde termina nuestro mensaje, nuestras experiencias y dónde empieza la palabra de Dios. Dónde empieza el mensaje que proviene de Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál será el mensaje que proviene de Dios? Respóndelo ahí en el chat. ¿Cuál será ese mensaje que proviene de parte de Dios? Mientras que tú estás ahí, quiero que escuches esta palabra que está en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Aunque nuestras anécdotas, aunque nuestras vivencias personales sirvan como testimonio, ellas no cambian a nadie. Escúchame. He visto a muchas personas, inclusive líderes de célula, comparten su testimonio. Primera célula, testimonio parte 1. Segunda célula, testimonio parte 2. Tercera célula, testimonio parte 3. Cuarta célula, revive el testimonio 1. Y nunca comparten la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. ¿Qué hizo el apóstol? No, dice que él se propuso no saber nada entre la gente, sino solo una cosa: a Jesucristo. Miren lo tremendo, y a este crucificado. El mensaje de Dios es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, el testimonio es bueno para enganchar a las personas, para inspirarlas. Claro, qué bueno, porque Él es el abrebocas. Mira lo que yo era y mira lo que soy ahora, y las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero tiene que ir acompañado con el respaldo del Espíritu Santo, con la palabra de verdad, que es la que en realidad cambia la vida de las personas, que es la que en realidad es esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Es el mensaje de la cruz el que nos va a llevar a nosotros y va a llevar a los que nos oyen a experimentar el arrepentimiento, la sanidad interior, la liberación, que abre el camino para que el Espíritu Santo venga y llene cada vida. Cada líder de célula y cada grupo Go tiene que conocer la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje de la revelación de la cruz, el mensaje que en realidad puede cambiar vidas. El apóstol Pablo dijo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo texto. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje propio del predicador se anula para dar el mensaje de Dios, para dar el mensaje de vida, para dar el mensaje de esperanza, para dar el mensaje que prospere a las personas. La gente no se puede quedar con aquel mensaje solamente de lo que Dios hizo en el tío, en el familiar, en el amigo. No, la gente se debe llevar consigo el mensaje de la palabra de vida, el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, para que el mensaje de la palabra fluya, entonces hay que darle paso al Espíritu de Dios. Cuando prepares un mensaje, dile: Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesita la gente? Una cosa es lo que el predicador quiere dar, y otra cosa es lo que el Señor tiene para la iglesia, tiene para tu célula, tiene para tu grupo de oración. Muchas veces me he quedado con mensajes preparados, y un día antes el Señor pone en mi corazón y me dice: eso no es lo que quiero que prediques. Esto, y me muestra una palabra, la pone en el corazón, y tengo que volver a estudiar, volver a preparar, y muchas veces un día antes o el mismo día de la predicación.
Y he tenido que cambiar todo lo que días atrás he hecho y por lo cual he orado. Señor, este es el mensaje. Y muchas veces, la mayoría de veces, amén, no dice nada. Y otras veces, cámbialo, ese no es. Algunas personas me han preguntado, pastor, ¿cómo hacer para poder predicar la palabra con denuedo, con poder? ¿Cómo hace usted? Y yo le puedo compartir hoy tres consejos. Lo primero es conocer la palabra de Dios. No puedes pararte a predicar algo que tú no conoces. Y recordemos, la primera cosa que te lleva a crecer es tu tiempo devocional. Es ahí donde conoces la palabra de Dios. Más la capacitación que te brinde la iglesia. Cada seminario, capacitación destino, lo que normalmente conocíamos como la escuela de líderes. Bueno, ahora está un poquito pausado, pero en febrero arrancamos nuevamente con capacitación destino. Reiniciando, retomando con aquellos que ya estaban inscritos y abriendo la oportunidad para que todos los que vienen de Universidad de la Vida también puedan inscribirse. Entonces, lo primero para que un mensaje fluya es conocer la palabra de Dios. Lo segundo, pedir discernimiento al Espíritu Santo. Es aquello que tú dices, Espíritu de Dios, tú conoces a la gente, tú conoces mi vida también. Sabes lo que sé y lo que no sé. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero es el Espíritu que nos ayuda. Es el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe todas las cosas. Ahí en el libro de Romanos capítulo 8, verso 26 lo puedes encontrar. Tercer consejo, orar para regar el mensaje y actuar en fe. Orar para regar el mensaje y actuar en fe. ¿Qué es esto? El mensaje se prepara no solamente con conocimiento, no solamente con discernimiento, sino también se debe regar con oración. Cuando estamos orando por una palabra para compartirla, el Señor es el que añade ese poder, esa seguridad para compartir el mensaje y predicarlo. Pero todo lo que hagas tiene que ser con fe. Si tú dudas de lo que estás hablando, si dudas de lo que estás predicando, entonces, ¿qué impresión se va a llevar la gente al otro lado de la cámara en este tiempo? O en el auditorio o en la casa donde estás compartiendo la palabra de Dios. La gente percibe eso. Percibe la duda, percibe el temor. Cuando un líder llega temblando y sudando y dice, bueno, yo aquí con mucho temor, con mucho miedo, pero lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Oren por mí, por favor, para poderles dar la palabra. ¿Ustedes creen que eso genera credibilidad? No. El enemigo número uno de la fe se llama el temor. No puedes presentar el mensaje con temor, tienes que presentar el mensaje con fe, con denuedo, con poder, con autoridad. Si te sabes 3 versos, esos 3 versos tienen que ser con poder. Si preparaste un pequeño bosquejo, tiene que ser con poder. Si preparaste un mensaje para 10 minutos, el tiempo no hace la diferencia, es el contenido, el poder, el denuedo, la autoridad con el que lo prediques. Puedes preparar un mensaje para 2 horas, pero si en 2 horas es un mensaje vacío, la gente se va a dormir. A los 15 minutos ya se han ido, abandonó la reunión. Fulano de tal abandonó la reunión. Y si es presencial, empiezas a ver las sillas cómo se desocupan. ¿Por qué? Porque no es un mensaje que lleve poder y autoridad. No puede ser aquel que dice, bueno, aquí con un poquito de miedo. No, miedo que te tenga el diablo a ti. Pero tú no tienes que tener miedo de predicar la palabra. Porque si estás lleno del mensaje de Dios, si lo preparaste, si oraste, si tienes el discernimiento de Dios, entonces tú vas con el fuego y con el poder del Espíritu Santo para convencer y edificar a los oyentes. Dale ese aplauso al Señor bien fuerte. Bueno, estoy emocionado, pero me faltan nomás 5 minutos y en 5 minutos tengo que terminar. Romanos capítulo 10, verso 8 al 11 dice, ¿más qué dice? Cerca
de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí encontramos el objetivo de la predicación. El objetivo de la predicación es la salvación de los oyentes. La predicación es la llave. Oye, es la llave que abre los corazones para la salvación. Cerca está de ti la palabra en tu boca para predicarla, en tu corazón para creerla. Cada célula y grupo Go tiene que ser una fuente de salvación, una fuente de vida. Que tú aproveches esa media hora, esos 40 minutos, esa hora que tienes de célula para llevar salvación y edificación a las personas. No es hablar por hablar, es poder tener un objetivo muy claro. Que la gente se salve, que la gente se edifique, que la gente pueda salir de tu reunión y diciendo: hoy aprendí algo nuevo. Hoy recibí una palabra que se nota que es de Dios. Cuando hay un líder que predica el mensaje correcto, habrán discípulos que se conectan con el mensaje. Si tú estás predicando lo correcto, a Cristo y a este crucificado, estás predicando el mensaje de salvación, estás predicando el mensaje de fe, entonces la gente se va a conectar contigo y con el mensaje que tienes. Dios despertará el espíritu de cada uno de ellos para llevarlos a la obediencia, para llevarlos al arrepentimiento, para llevarlos a la santidad. Uno como líder no puede obligar a nadie. Es el Espíritu Santo el que lo hace, pero a través de tu predicación, a través del mensaje que tienes para ellos, a través de esas palabras que llevan aliento de vida y esperanza, a través de esas palabras que llevan confrontación, porque muchas veces la palabra de Dios exhorta y exhorta a la santidad. Cuando utilizamos la palabra de Dios para contender, ella no tiene ningún efecto, porque la palabra de Dios no se hizo para contender. Es diferente exhortar a contender. Exhortar es animar, motivar al cambio. Quizás muchas veces confrontando, pero con la palabra de Dios, llevando siempre el mensaje de salvación. Que siempre hay oportunidad mientras vivamos para que experimentemos una nueva oportunidad de arrepentimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay dos maneras de oírla. Uno, cuando la Biblia nos revela ese mensaje y habla directamente el Señor a nuestro corazón. Pero la segunda oportunidad que tenemos por la cual el Señor nos habla es a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas al que predica, cuando escuchas al pastor, cuando escuchas a tu líder que está predicando el mensaje de Dios, oye, tienes que abrir tu oído para que venga la fe que el Señor ha dado a aquel hombre para predicar la palabra o a aquella mujer, y que esa fe te inspire a la obediencia, te inspire a poner por obra aquella palabra predicada. Confesar con la boca. La palabra se hizo para confesarla. La palabra se hizo para declararla. La palabra se hizo para anunciarla. Y tú y yo tenemos ese gran privilegio. Dios nos ha dado la oportunidad de revelar, o más bien que nos sea revelada la palabra para enseñarla a la gente. Y quiero terminar con esto. Nehemías capítulo 8, verso 8. Ahí está otro objetivo de la palabra de Dios, otro objetivo de la predicación. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
qué poderoso texto. ¿Qué sucedía? No voy a entrar en detalles históricos, pero ¿qué sucedía? La gente cuando estaba cautiva, también fue cautivo el libro de la ley. Fue destruido, fue quemado. Y la gente solamente se quedaba con la tradición oral, pero la tradición oral se fue perdiendo en el transcurso de las generaciones. Cuando estaban cautivos en Babilonia, cuando estaban cautivos de los medo-persas, ellos no conocían mucho de las escrituras, sino seguían las costumbres en lo que podían. Fue un tiempo muy oscuro, fue un tiempo muy difícil en la historia del pueblo bíblico. Pero ¿qué sucedió? Esdras tomó los rollos y empezó a leerlos. Encontraron una parte de estos rollos y empezaron a leerlo. Y cuando él leía, dice la palabra que leían el libro de la ley de Dios claramente. De modo que le ponían sentido, lo entendían lo que estaban leyendo. Tu objetivo es que cada persona pueda darle sentido a la escritura. No se vea como una historia que le están contando. No, encuentre sentido práctico para su vida hoy. Así estemos hablando del Génesis.